Hay algo que casi nadie te advierte. La mente no solo piensa ni recuerda, también habita lugares. Lugares que no puedes ver ni tocar, pero que, si permaneces demasiado tiempo en ellos, pueden quebrar tu voluntad, tu paz e incluso tu identidad. Millones de personas ya viven atrapadas en esos espacios sin darse cuenta. Sienten ansiedad, cansancio o vacío, y terminan culpándose porque no entienden lo que les ocurre. El enemigo no siempre está afuera, no siempre son las personas tóxicas ni la sociedad. Muchas veces es el entorno invisible en el que tu propia mente queda encerrada. Lo que nadie te dice es que no necesitas un accidente devastador ni un trauma enorme para perderte psicológicamente. Basta con permanecer en esos espacios cotidianos de la mente para que tu propio cerebro comience a trabajar contra ti sin que lo percibas. Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología, observó esto en pacientes aparentemente normales que se desmoronaban poco a poco porque habitaban esos paisajes invisibles. Décadas más tarde, la neurociencia confirmó sus sospechas. Tu entorno psicológico puede reprogramar literalmente tu cerebro, obligándolo a repetir patrones nocivos incluso en soledad. Pero existe una salida. Cuando reconoces esos lugares, puedes escapar de ellos. Y al hacerlo, tu mente recupera claridad, fuerza y autenticidad. Hoy descubrirás las 7 trampas mentales más peligrosas de la psicología de Carl Jung. Espacios capaces de destruirte por dentro sin que lo notes. Y mientras las escuches, pregúntate, ¿en cuántos de esos lugares estás habitando ahora mismo sin saberlo? El primero es tan común que casi nadie lo identifica. Crees que piensas por ti mismo, pero en realidad solo escuchas un eco interminable. En un instante voy a mostrarte cómo este lugar puede destruir tu capacidad de pensar con libertad. Vamos a empezar. ¿Ya notaste cómo la mente puede transformarse en una sala cerrada, donde cada palabra que pronuncias regresa exactamente igual, como un eco que nunca cambia de tono? Lucas vivía en ese espacio sin darse cuenta. Leía siempre los mismos foros, conversaba solo con personas que confirmaban sus creencias. Se reía de los mismos chistes internos repetidos hasta el agotamiento. Creía estar informado, pero en la práctica estaba atrapado en la repetición. Su pensamiento no era suyo. Era un reflejo prestado, rígido, incapaz de ver matices. Cualquier contradicción parecía una amenaza, no una invitación al pensamiento. Ese es el peligro invisible de la sala del eco. Anestesia. La curiosidad te condiciona a buscar solo la comodidad de la aprobación. Transforma la duda en un enemigo a combatir. Tu paz pasa a depender del asentimiento del grupo. Tu ansiedad estalla ante la mínima discordancia. Es como vivir encadenado en un teatro donde solo se aplaude si repites el mismo guión. Muchos confunden eso con seguridad, pero no es más que prisión psicológica. Jung advertía sobre este fenómeno. Cuando el pensamiento colectivo ocupa todo el espacio de la mente, la individualidad se borra. Ya no razonas, solo reproduces. Por eso tanta gente parece tener la misma opinión, la misma reacción, incluso las mismas frases hechas en discusiones. Lo que parece identidad no es más que un reflejo colectivo. El resultado, una mentalidad frágil, incapaz de lidiar con el matiz o con la realidad cruda que no cabe en eslóganes fáciles. Escapar de esa sala no ocurre con explosiones dramáticas, sino con gestos pequeños, casi imperceptibles. Es abrir ventanas internas, escuchar voces que incomodan, permitirte contacto con ideas que desmontan tu certeza, entrenar la capacidad de cambiar de opinión cuando surge una verdad más sólida. Parece simple, pero exige coraje, porque cada vez que rompes un consenso, pierdes el aplauso automático. La multitud que antes aplaudía puede darte la espalda, y en ese silencio descubres la diferencia entre pensar por ti mismo y simplemente pertenecer a un coro. Ahora, antes de avanzar, quiero que hagas algo que parece pequeño, pero no lo es. Si hasta aquí alguna parte de la narrativa ya tocó en ti, transforma esa percepción en un juramento público. Escribe en los comentarios la frase: elijo salir de las trampas invisibles de mi mente. No es un comentario cualquiera. Es el primer paso de una ruptura silenciosa. Un recordatorio visible de que no solo estás mirando, sino eligiendo. Cuando verbalizas, asumes. Y cuando asumes,
La transformación ya ha comenzado. Lucas sintió ese impacto cuando, en una conversación, se atrevió a cuestionar una convicción que antes repetía mecánicamente. El ambiente se enfrió. Amigos que antes reían juntos desviaron la mirada. Por primera vez experimentó el vacío de no tener al grupo como soporte. Fue doloroso, pero también liberador. En ese punto nace la verdadera libertad interior, en el instante en que aceptas el costo de pensar solo. Y cuando finalmente rompes el ciclo y te liberas del eco, descubres que el silencio no trae paz inmediata. Al contrario, abre espacio para una disputa aún más cruel, donde comienzas a medir tu propio valor en arenas invisibles. Es en ese momento cuando muchos caen en la segunda trampa, tan seductora como corrosiva. Cuando logras escapar de la sala del eco y finalmente experimentas el silencio, percibes que la libertad no llega limpia. En el espacio vacío donde antes había coro y aplauso, surge una tentación más refinada: medir cada paso por el tamaño de la victoria ajena. Lucía cayó en esa trampa sin darse cuenta. Celebraba una promoción que antes parecía significativa, pero bastó ver a una antigua colega asumir un cargo mayor en otro país para que su triunfo se marchitara en segundos. Lo que era conquista se convirtió en sombra. Ese es el veneno invisible de la comparación. Se disfraza de motivación, pero en realidad entrena tu mente para detectar insuficiencia en cualquier dirección. El departamento de un amigo, el idioma que alguien domina, el cuerpo esculpido de otro en el gimnasio, todo se transforma en regla con la cual mides tu propia carencia. Un día te sientes superior, al siguiente te percibes por debajo, y en ninguno de ellos eres realmente tú. Jung llamaba a esto inflación y deflación, variaciones ilusorias que nunca permiten que el yo permanezca entero. El peligro no está solo en la incomodidad. La comparación secuestra el origen de tus metas. En lugar de nacer de lo que valoras, pasan a ser elegidas por lo que impresiona a los ojos de los demás. Corres detrás de títulos, símbolos, apariencias, y aun cuando lo consigues, el vacío permanece, porque la meta no era tuya, era prestada. Las evidencias siempre están ahí. El éxito del otro duele más de lo que inspira. Ajustas tus objetivos al sabor de lo que ves en los feeds, y la sensación de escasez nunca da lugar a lo suficiente. Es una prisión mental elegante, porque se presenta como progreso, pero cada paso es hacia afuera de ti. La salida no está en negar a los otros, sino en cambiar la regla. Dejar de preguntar ¿quién está adelante?, para empezar a preguntar ¿quién era yo ayer y quién soy hoy? Es practicar la admiración sin convertirla en juicio propio. Es reservar espacios de creación que nadie ve, donde tu valor no necesita público. Lucía empezó a hacer ese ejercicio de manera simple. Cada vez que surgía la comparación, se preguntaba a sí misma, ¿qué quiero de verdad? Al principio tardaba días en tener claridad. Después, la respuesta aparecía en minutos. Su identidad comenzó a reconstruirse, no por el reflejo externo, sino por el núcleo interno que ella misma alimentaba. Solo que escapar de la comparación no significa estar a salvo. Existe un juego aún más sofisticado, donde ya no mides el valor por los demás, sino por la fuerza de tu propia actuación. Y es ahí cuando el personaje comienza a devorar lo que realmente eres. Cuando la comparación pierde fuerza, muchos creen estar libres. Pero el instinto humano rara vez acepta el silencio. El vacío necesita ser llenado, y ahí empieza el teatro, la vida transformada en actuación continua. Marcos conocía bien esa trampa. En el trabajo, aprendió a reír cuando no quería, a decir claro cuando por dentro gritaba no, a aceptar invitaciones que secretamente detestaba. De tanto ensayar, olvidó cuál era su voz real. Su máscara ya no era un accesorio, se había convertido en su piel. Ese es el precio de vivir bajo la lógica de la interpretación. Pasas a medir cada gesto no por la verdad que lleva, sino por el efecto que causa. La sonrisa no expresa alegría, sino conveniencia. El silencio no es elección, es miedo. Y poco a poco, la autenticidad se disuelve en concesiones demasiado pequeñas para ser notadas, pero sumadas lo suficiente como para borrar lo que queda de ti. Jung llamaba a esa máscara persona. Un papel necesario para vivir en sociedad, pero letal cuando domina toda la escena.
Lo que debería ser un traje ocasional se transforma en uniforme obligatorio. Y en ese uniforme aprendes a ser agradable, adaptable, profesional. Pero también aprendes a traicionar tu propia esencia sin darte cuenta. Las marcas de ese aprisionamiento son claras. Decir sí cuando tu voluntad es no. Esconder dudas por miedo a parecer frágil. Sentir cansancio después de interacciones sociales que deberían ser neutras. Olvidar lo que realmente te da placer. El cuerpo denuncia antes que la mente. Tensión muscular, agotamiento crónico. Una sensación difusa de estar siempre en deuda contigo mismo. Es el costo de representar un papel que nunca descansa. Escapar no significa destruir la máscara. No necesitas convertirte en un ermitaño sin filtros sociales. La salida es recordarte que no eres solo el personaje. Crear espacios donde el disfraz pueda caer. Escribir de forma brutalmente honesta en un cuaderno que nadie lee. Practicar el derecho a disentir en conversaciones íntimas. Experimentar decir no sin largas justificaciones. Pequeños gestos que recuperan territorio. Marcos sintió ese choque cuando, en una reunión, dejó de asentir ante una idea que consideraba absurda. El silencio fue incómodo, la tensión palpable. Pero nada se derrumbó. Al contrario, el respeto que emergió fue más sólido que cualquier aplauso superficial. Y aun cuando logres liberarte del teatro, surge un dilema mayor. ¿Cómo sobrevivir en un espacio donde la mayor virtud es no decir nada? La superficie parece calma, pero debajo reina el silencio sofocado. A primera vista, nada parece más saludable que un ambiente sin peleas. Elena creció en ese tipo de lugar. Una casa que se enorgullecía de nunca discutir. Las visitas veían un hogar sereno, sin gritos, sin puertas que se azotaran, sin confrontaciones. Pero, detrás de esa vitrina, lo que existía era una calma frágil, parecida a la porcelana, bonita a la distancia, pero lista para romperse con el menor impacto. La regla silenciosa era simple. No se habla del dolor. No se pide perdón. No se nombra lo que duele. Cuando Elena intentaba decir «esto me molestó», la acusaban de exagerar. Con el tiempo, aprendió a callar, a pasar páginas sin leerlas, a acumular nudos de emoción en el cuerpo. El resultado era una paz que no sanaba, solo sofocaba. No había insultos, pero tampoco intimidad. No había pelea, pero tampoco perdón. El silencio no era sabiduría, era anestesia. Ese tipo de armonía es traicionera porque engaña. Te hace creer que la ausencia de conflicto es señal de madurez, cuando en realidad es solo una desconexión colectiva. El cuerpo paga la cuenta de ese pacto. Insomnio, tensiones difusas, fatiga sin causa aparente. Es como si la energía vital se drenara para mantener en pie una vitrina que nadie se atreve a tocar. Lo más cruel es que ese ambiente te entrena a creer que nombrar sentimientos es amenaza, no solución. La mente aprende a disimular. El corazón aprende a esconder. Y tu identidad va siendo editada para caber en el silencio impuesto. Hasta que un día descubres que ya no sabes pedir lo que necesitas, ni reconocer de verdad lo que sientes. Romper esa paz de porcelana no significa explotar en gritos. La salida exige precisión. Es como aprender un idioma nuevo. Nombrar lo que ocurrió de forma directa. Cuando esto sucedió, yo sentí aquello. Pedir lo que se desea la próxima vez y ofrecer un punto de encuentro. ¿Cómo podemos hacerlo juntos? Son frases simples, pero que abren fisuras en el vidrio estancado y permiten que entre aire. Elena comenzó a practicar lo que llamaba el minuto verdadero. Un instante diario para identificar una emoción y una necesidad, sin adornos. A veces, lo transformaba en un pequeño gesto. Como enviar un mensaje honesto a su pareja. Estoy sensible, necesito que me escuches sin intentar resolver. Ese detalle, mínimo a los ojos de fuera, cambiaba la textura de la relación. Dejaba de ser una convivencia de fachada y pasaba a ser un contacto real. Ese es el paradojo. La paz auténtica no nace de la ausencia de roce, sino de la presencia de palabras valientes. Solo que, cuando rompes el pacto del silencio, ocurre algo inesperado. Muchos no soportan la verdad dicha en voz alta y tratan de cubrirla con ruido, distracción, exceso,
y es exactamente en esa fuga donde nace la próxima trampa. El momento en que la falsa calma se resquebraja abre una herida peligrosa. En vez de enfrentar lo que salió a la luz, la mente prefiere enterrarse en movimiento constante, como si el exceso pudiera sustituir el contacto real, y ahí es donde pierdes. Cuando la porcelana se rompe y el silencio engulle el ambiente, la mayoría no soporta mirar lo que emerge. Es ahí donde nace la tentación de llenar cada grieta con ruido. Diego lo hacía sin darse cuenta. Se despertaba con el celular en la mano, dejaba el podcast encendido en la ducha, almorzaba con videos en reproducción, trabajaba entre notificaciones y terminaba el día sumergido en series. Su mundo era un flujo continuo de sonidos, imágenes y mensajes. Nunca estaba solo, pero tampoco estaba consigo. Ese es el engaño de la tormenta de estímulos. Produce la sensación de movimiento, pero roba la dirección. Confundes ocupación con progreso, conexión con consumo, información con transformación. La mente gira a máxima velocidad, pero no llega a ningún lugar. El resultado es una extraña mezcla de cansancio y vacío, como si algo vital hubiera sido drenado sin explicación. Las marcas de esta prisión son fáciles de reconocer. Incapacidad de mantener atención profunda en un libro. Incomodidad inmediata cuando el ambiente queda en silencio. La impresión de estar siempre atrasado a pesar de no detenerse un segundo. Es una existencia que parece llena, pero está hecha de fragmentos sueltos, incapaces de formar un todo coherente. Lo más cruel es que esta tormenta no se impone a la fuerza. Tú mismo la alimentas. Cada clic, cada notificación atendida, cada hábito de ocupar el silencio fortalece la dependencia. El vacío que debería ser espacio de digestión se transforma en ruido. Por eso tanta gente se siente exhausta incluso sin haber hecho nada relevante. Porque no hay tiempo de procesar, solo de consumir. Recuperar el timón no exige aislamiento radical. La salida está en rituales mínimos, gestos tan simples que parecen insignificantes, pero que abren claros en medio de la tormenta. 3 respiraciones conscientes antes de tocar el celular. 10 minutos sin pantallas al despertar. Un bloque de trabajo dedicado a una sola tarea. 15 minutos diarios de silencio sin distracciones, solo dejando que la mente reorganice los fragmentos. Y, antes de dormir, 5 líneas escritas a mano para descargar el exceso. Diego comenzó por lo básico. Caminaba sin auriculares. Al principio, sintió la incomodidad de la ausencia de estímulo, como si le faltara aire. Pero al tercer día, emergió una idea olvidada. Al quinto, se notó menos reactivo a las presiones diarias. El silencio, antes enemigo, empezaba a revelarse como un espacio fértil. Pero no siempre la tormenta solo distrae. A veces, abre espacio para algo aún más peligroso. Un tipo de traición silenciosa contra uno mismo. Porque cuando pasas demasiado tiempo lejos de tu propia voz, empiezas a tomar decisiones que minan tu vida. Y es en ese punto donde nace la próxima trampa. La tormenta de estímulos no solo roba tu atención, prepara el terreno para algo más corrosivo. Cuando pasas demasiado tiempo lejos de ti, empiezas a tomar decisiones contra ti mismo. Nora vivía exactamente así. En la oficina, aceptaba todos los viernes tareas extra que la agotaban. En casa, posponía siempre la pintura, su antigua pasión, diciendo que no tenía tiempo. Pero el tiempo no era el problema. Lo que faltaba era permiso propio. Ese es el núcleo del autoabandono. No es el mundo el que te quita la vida. Eres tú quien la entrega en cuotas silenciosas. Con cada microtraición, te alejas de lo que importa. Dices sí cuando tu cuerpo pide no. Toleras bromas que te hieren solo para evitar roce. Ocupas tu agenda con compromisos que drenan energía y dejas en segundo plano lo que podría nutrirte. De repente, la vida parece organizada, pero está vacía. Jung describía esto como pérdida del alma. No una muerte dramática, sino un desvío continuo del centro vital. Y lo más peligroso es que ese proceso es casi invisible. Lo justificas con frases ensayadas. No es gran cosa. Es solo por hoy. La próxima lo haré diferente. Pero ese próximo nunca llega, porque la mente aprende a normalizar la renuncia. Las señales se acumulan.
una tensión en el cuerpo antes de responder mensajes, un resentimiento que surge justo después de aceptar una invitación, una sensación crónica de estar viviendo la vida de otra persona. Y, en el fondo, una ruptura de confianza. No fallas porque traicionas a los demás, sino porque te traicionas a ti mismo. La mente registra cada una de esas concesiones como prueba de que ya no puede contar contigo. Reconstruir esa confianza no exige grandes revoluciones, sino pequeños pactos innegociables. Ensayar el no sin largas justificaciones. Aplazar la respuesta cuando el cuerpo da señales de alerta. Mapear 5 puntos no negociables y defenderlos como territorio sagrado. Revisar mentalmente a quién le entregaste tu timón y recuperarlo pedazo a pedazo, con acciones concretas. Nora comenzó con una regla simple: no trabajar los fines de semana. El primer no salió tembloroso, cargado de miedo. Pero nada se derrumbó. Al contrario, fue en ese límite donde volvió a encontrarse con el respeto por sí misma. Ese es el secreto duro del crecimiento. No es aprender a soportar todo, sino aprender a no traicionarte. Solo que hay un lugar aún más profundo que el autoabandono. Un espacio oscuro, húmedo, lleno de las partes de ti que fueron arrojadas al sótano. Y cuando la puerta de ese lugar se abre, no solo está en juego la confianza, sino tu propia sombra. Después del autoabandono, queda enfrentar el espacio más sombrío e inevitable, el sótano de la mente, donde todo lo que negaste de ti fue empujado para no incomodar. Héctor creía ser un hombre pacífico. Se enorgullecía de nunca levantar la voz, de ser visto como alguien tranquilo y controlado. Pero bastaba un detalle mínimo, una pluma fuera de lugar, un retraso insignificante, para que explotara con violencia desproporcionada. Su calma era solo tapa sobre una rabia embotellada. Ese es el territorio de la sombra. No desaparece cuando la ignoras, solo cambia de disfraz. Se infiltra en compulsiones, en sabotajes, en explosiones inesperadas. La reconoces cuando criticas ferozmente en otros lo que más temes encontrar en ti mismo. La sientes cuando patrones que juraste rechazar se repiten como si fueran inevitables. La sombra es el conjunto de fragmentos que renegaste, pero que siguen vivos, esperando la oportunidad de manifestarse. Jung advertía: lo que rechazas te domina, lo que aceptas te transforma. El peligro no es tener sombra, todos la tienen. El peligro es seguir tratándola como enemiga. Cuanto más la empujas hacia abajo, más encuentra formas de emerger. Muchas veces en momentos críticos, cuando la pérdida de control cuesta demasiado, las señales son claras. Reacciones desproporcionadas, juicios implacables, ansiedad difusa sin causa aparente, culpa que surge en el vacío. Es como cargar a un animal salvaje encerrado en la oscuridad. Tarde o temprano, encuentra salida. El trabajo no es combatirlo, sino aprender a integrarlo. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de volver consciente lo que estaba inconsciente. Existen herramientas, pero todas exigen coraje. Escribir sin filtro, permitiendo que pensamientos indeseados tengan voz en el papel. Mirar las emociones tabú y preguntar qué revelan de necesidad no atendida. Revisar cada proyección, aquello que odias en otros, y preguntar: ¿dónde vive eso en mí? Crear espacios seguros de integración, ya sea en terapia, en conversaciones brutales con personas de confianza o en grupos que no premian la máscara, sino la verdad. Héctor descubrió que su rabia escondía energía de protección. Al reconocerlo, dejó de explotar por detalles insignificantes y comenzó a usar esa fuerza para establecer límites en un trabajo abusivo. Lo que antes era sabotaje se convirtió en motor de dignidad. La sombra dejó de ser enemiga oculta para convertirse en fuente de vigor. Y aquí está la revelación final. Aquello que más temes puede ser justamente lo que más necesitas. La autenticidad, el respeto, el coraje. Todo nace del mismo subsuelo donde intentaste esconder lo que no querías ver. Ahora, cuando miras hacia atrás y percibes todas las trampas que recorriste, el eco, la comparación, el teatro, la porcelana, la tormenta, el abandono y la sombra, surge la pregunta:
¿Qué ocurre realmente con tu mente cuando eliges el lugar equivocado para habitarla? Los 7 lugares que recorrimos no son metáforas lejanas. Son territorios mentales donde millones viven cada día sin darse cuenta. La sala del eco, la arena de la comparación, el teatro de la interpretación, la paz de porcelana, la tormenta de estímulos, la cámara del autoabandono y el ático de la sombra. Cada uno de ellos parece, a primera vista, normal. Son hábitos cotidianos, casi invisibles, aceptados como parte natural de la vida. Pero es justamente esa normalidad la que los hace peligrosos. Porque el precio no se paga en un solo golpe, sino en cuotas silenciosas. Un pensamiento que no es tuyo, una meta que no te pertenece, una palabra que tragas, un límite que no sostienes, un silencio que finges, un deseo que abandonas. Poco a poco, tu identidad se diluye, tu energía se dispersa, tu autenticidad se sofoca. El resultado es un yo que existe hacia afuera, pero no hacia adentro. Un personaje que funciona, pero no respira. Jung recordaba que la mente no es enemiga. El peligro no está en pensar, sentir o incluso errar. El peligro está en los lugares donde dejas habitar a tu mente. Porque un territorio mental es como una casa. Puede ser refugio o puede ser prisión. Puedes vivir rodeado de ecos cómodos, pero perderte de ti. Puedes vivir comparando escalones, pero nunca subir el que realmente importa. Puedes vestir la máscara del éxito y olvidar el rostro verdadero. Lo más duro es percatarse de que esas trampas no se destruyen de afuera hacia adentro. No existe remedio listo, ni libertador externo. La salida comienza en gestos casi insignificantes, pero firmes. Escuchar lo que incomoda, medirte solo con tu propio ayer, atreverte a decir no, abrir fisuras en la porcelana con palabras honestas, caminar en silencio para reorganizar fragmentos, proteger pequeños pactos de integridad, enfrentar las sombras sin guerra. Cada acto es una elección de territorio. Cada elección es una fundación. Y aquí está la verdad que pocos soportan oír. La libertad interior no nace de eliminar problemas, sino de elegir conscientemente dónde descansa tu mente. Puedes dejarla vagar por cuartos oscuros, alimentando fantasmas, o puedes construir espacios internos donde tu verdad respire. Pero eso exige coraje, porque no hay aplauso inmediato. No hay público que valide, solo hay silencio. Y en ese silencio descubres si estás realmente vivo o solo funcionando. Al final, no son las circunstancias externas las que moldean quién eres, sino los ambientes invisibles que creas dentro de ti. Y cuando finalmente aprendes a elegir, algo cambia para siempre. Dejas de ser rehén de lugares peligrosos y pasas a ser arquitecto de tu propio espacio mental. La pregunta que queda es simple. Si tu mente fuera una casa, ¿en qué habitación estarías viviendo ahora? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.